Ya estamos con el exministro de Relaciones Exteriores, Miguel Rodríguez Mackey. Muy buenos días, ¿cómo está usted, doctor? Bienvenido a Altavoz en Vital. Muchas gracias por la invitación, Rumi, Alisa y Aarón. Encantadísimo de estar acá. Muy amable. Lo primero que quiero preguntarle es ¿cómo aprecia usted esta situación en Estados Unidos? Como sabemos, hay una campaña electoral bastante fuerte y recientemente el expresidente Donald Trump ha sido nuevamente víctima de un posible atentado, ¿no?, contra su persona. ¿Cómo ve usted esta situación? Bueno, yo voy a verlo desde el realismo político. El atentado de ayer, el segundo, vamos a ver si juega a favor o en contra. En un proceso de elecciones, siempre la cualidad de víctima y de victimización apoya. O sea, a un Donald Trump todavía con un último debate, el primero y único con Kamala Harris, que no le fue tan bien como hubiera esperado. En verdad que le sumaría algún nivel de puntaje si acaso fuera mirando a una vicepresidenta que todavía no la hemos visto como estadista desde mi punto de vista. Sin embargo, como sabemos, el expresidente en buena hora se salvó de un primer atentado y eso obviamente ha tenido un buen rédito para él. Pero ¿usted considera que efectivamente este segundo intento de asesinarlo podría ayudarlo políticamente? Sí, yo pienso que sí. Y te voy a decir por qué. En la historia de los Estados Unidos, todos los presidentes que fueron asesinados han terminado emblemáticos. ¿Ya? El último asesinado fue John Fitzgerald Kennedy el 22 de noviembre de 1963. Y entonces cuando aconteció el primer atentado sobre Donald Trump, las encuestas se fueron hasta el cielo. O sea, no solamente por un Joe Biden longevo, etcétera. Así es. Pero eso coadyuvó. Entonces, podría creer la opinión pública estadounidense que hay una suerte de arremetida contra Donald Trump. O sea, podría creerlo, no lo creo yo, podría creer la gente. Entonces, por eso te digo que la tesis de la víctima puede jugar en favor de quien todavía, no digo que esté muy mal en las encuestas, pero por lo menos tiene que despegarse de Kamala Harris. Entonces, ahí está el asunto. Y lo de ayer puede jugar en favor del expresidente, sobre todo porque, vamos, él tiene un peso que no tiene Kamala Harris. Ha sido presidente de los Estados Unidos de América. Importante. O sea, tiene una lectura, tiene una agenda en la política exterior que no la hemos visto todavía. En una vicepresidente, como es tocado, que por lógica debió ser la candidata natural, pues era vicepresidenta, con un presidente mayor, era la candidata, pero no lo fue el propio Joe Biden. ¿Por qué? Porque no la hemos visto a ella, en verdad, en la cancha, como se hubiera esperado. Sí, y tuvo un pésimo desempeño en el debate para mí Donald Trump, porque habló cosas de ese sentido, ¿no? Que los haitianos se comían a la mascota de los estadounidenses y que precisamente los haitianos los iba a devolver a Venezuela. Con eso no se puede hacer. Pero... No, yo coincido contigo. Donald Trump ha recurrido otra vez a ese discurso directo de soslayar al candidato, insultos, argumentos que no son los que se esperaban, los grandes temas de Estado, ¿no? Pero tiene su estilo, pues, y hay un amplio sector en Estados Unidos que recuerda lo que su paso por el gobierno, y seguramente eso es lo que va a sopesar, versus una Kamala Harris que ha sido fiscal, que tiene lengua, tiene verbo, ¿no es cierto? Pero que solamente conocemos de ella esta etapa álgida. No la he visto yo. Si me preguntas cuál o qué es lo que Kamala Harris ha hecho como vicepresidente de Estados Unidos que sea un punto de quiebre, ¿dónde está? ¿Qué cosa? No, nada. Nada. No tiene ningún tipo de
digamos, de accionar ejemplar o algo visible que se le pueda reconocer a ella. Sin embargo, ¿usted cree que podría ser una reacción desesperada la de Donald Trump de tratar de armar esta segunda incidente? Porque el primero sí pareció muy real. Yo pienso que sí fue real, pero este segundo, teniendo en cuenta que está en su propiedad. Yo no quisiera creerlo, ni siquiera me asomaría a hacer un análisis en ese sentido. No creo. Yo creo que ha sido de pronto esta insistencia por querer acabarlo, porque saben lo que puede ser él como la amenaza real a la candidatura, pero no veo el libreto de que pudiera haberse creado, porque ese campo de golf, como ustedes muy bien lo han dicho, es parte de sus propiedades. Claro. Entonces hubiera sido creado por él. Lo liquidaría. Yo no entro en ese análisis porque no lo estoy considerando en estos momentos como un presupuesto para ver su cualidad de víctima. Yo creo lo otro, que hay una arremetida por desaparecerlo del mapa, y eso puede jugar a favor de él. Sí, otro asunto que no podemos dejar de tocar es el tema de Venezuela. Ya hay muchos, digamos, que se han decepcionado de Edmundo González Urrutia por haberse ido a España. Señalan que va a pasar más de lo mismo, como ocurrió antes ya con Guaidó, por ejemplo, quien ahora está jugando pádel en Miami, y están muchos, como señalo, defraudados con Mira, yo el creo presidente que, electo para mí, ¿no? Aarón, yo creo que Edmundo González, a quien conozco y le deseo todo lo mejor, lo ha hecho porque no tenía ya otra salida. Su final iba a ser el de Leopoldo López, ¿no es cierto? Entonces, Ramo Verde, inquilino de Ramo Verde, la cárcel, que es la Bastilla de Nicolás Maduro, él vio que las coordenadas, las fichas no salieron como se esperaba, es decir, cumplimiento de lo aprobado el 28 de julio por el pueblo, que sea él el presidente de Venezuela. Entonces ha tenido que salir porque la integridad de su vida estaba en riesgo. Yo estoy de acuerdo con muchos en que su salida, por más que sea justificada, debilita Totalmente a la oposición. Y por ende fortalece a Maduro, Y ¿no? por supuesto. ¿Se claro. podría decir que ya Maduro ganó las presidenciales y que él se va a quedar como gobernante una vez más? Nunca ganó, no vamos a decir que ha ganado, no. Yo creo que Maduro más bien se allanaría en lo que él pretendió, buscó y está consiguiendo, que pase la vorágine electoral con muertos y todo, que ya había previsto, y persiste en el poder. Pero nunca usaría la palabra ganar, porque tú sabes que todo ha sido pues un fraude. Sí, Entonces, definitivamente. Él está al frente de un país solamente porque los militares se lo permiten. ¿Y cree usted que la comunidad internacional está haciendo su trabajo de alguna manera con fuerza, con fortaleza para posibilitar la salida de Maduro en este momento? Bueno, yo creo hasta la mitad. O sea, creo que ha habido buena voluntad. Inicialmente un poco de acción dubitativa, acuérdate, no se consiguieron los primeros votos para el mostreo de actas, luego sí. Ha habido eco de países que han emitido pronunciamientos, pero yo soy en estos temas mucho más realista. Yo creo que la comunidad internacional debe presionar a Nicolás Maduro. Yo siempre hablé de la posibilidad de que se haga un bloqueo contra Venezuela. Yo no conozco un dictador del mundo que se vaya por sus propios medios y diga, bueno, ahora dejo el país. Eso no existe. A los dictadores hay que sacarlos como corresponde. Como Gaddafi, por ejemplo. Claro. Y entonces, claro, pero no veo tampoco que lo haga el pueblo. Aquí el llamado a hacerlo es el grueso del militarismo venezolano, democrático, de coroneles hacia abajo, que quieren pero no pueden, porque esto es una línea directa de arriba hacia abajo, y todavía hay un control por parte de los generales, que son el séquito de la cúpula que está con Nicolás Maduro. Entonces, ¿cómo se hace? Pues un trabajo de inteligencia. Bueno, eso cuesta, y ahí debe estar la verdadera apuesta para conseguir derrocar a Nicolás Maduro bajo la premisa del derecho de insurgencia, Claro, que le asiste al pueblo en concomitancia con los militares democráticos. doctor, ¿y usted qué opina de la política exterior peruana en función de Venezuela? Porque hemos visto y escuchado al
nuevo canciller. Él ha señalado con claridad que la situación de Venezuela debe ser resuelto por los venezolanos. Y luego también, de alguna manera, la presidenta Dina Boluarte ha tratado de poner paños fríos al asunto. Pero desde su punto de vista, Sí. ¿cómo usted califica en todo caso, cómo ve la política exterior peruana respecto a Venezuela? Bueno, yo la vería, veo ya desde una visión más completa, porque efectivamente el canciller dijo eso el primer día que asume, casi de estreno, hizo esa declaración. Así es. Le pedimos incluso una exposición de motivos de sus declaraciones y yo la consideré en esos momentos preliminar. El canciller ya fue al Congreso de la República. Y se desdijo completamente. Y ya no, en el Congreso de la República ha dicho muy claro que el gobierno del Perú no apoya ninguna dictadura y ningún fraude electoral. O sea, creo que allí el canciller sí despeja lo que para nosotros era inicialmente algo más o menos por aclarar. Y esto es bueno porque entonces el Perú está en la línea de los países del sistema internacional que no reconocen a Nicolás Maduro y que por supuesto en virtud de que no hay actas, entonces si no hay actas, ¿cómo puede ser Maduro pues presidente? No hay forma, por tanto se consuma el fraude electoral. Esa línea de la política exterior, a mi juicio, es la que debe relevarse. ¿Dónde están estas diferencias que se ha creído? Por la salida del anterior canciller. Claro. Ahí está. Pero eso ya creo que fue aclarado, porque el presidente del Consejo de Ministros dijo que no reconoce a Edmundo González como presidente electo. Bueno, yo dije en columnas anteriores que no era presidente electo, y mira cómo le doy duro a Maduro. Es que presidente electo es aquel que recibe las cartas credenciales por el Jurado Nacional de Elecciones en nuestro país y por el Consejo Nacional Electoral en el caso de Venezuela. Pues que nunca las recibió. Pero sí se le puede considerar ganador de las elecciones como sí, Estados Unidos. O sea, ¿no? como se dice, virtual presidente. Aquí en el Perú es virtual, ganas virtualmente, eres presidente hasta el día en que te entregan las cartas que te acreditan como tal y por tanto ya eres presidente electo. Eso no pasó. ¿Y qué originó? Que el canciller saliente, González Oechea, lo dijera y a las horas, como ustedes saben, Nicolás Maduro rompió relaciones diplomáticas con el Perú. Es que eso hay que decirlo pues, porque yo entiendo que hay prensa y que hay periodistas y que hay gente que le ha gustado el canciller que se fue, pero bueno, todos son estilos y todos son miradas, pero nosotros los académicos, yo hablo como profesor universitario ahora, tenemos que ser muy claros y precisos qué cosa es un presidente electo. Y yo digo, no fue presidente electo y Edmundo no se puede molestar ni ofender, porque para que lo sea es lo que acabo de decir. Claro. Y nunca recibió esas notas credenciales. ¿Y por qué para ser presidente. el premier Adrián Sen no puede calificar de dictadura al régimen de Maduro? Usted como canciller sí lo hubiera hecho. Y siempre lo hice. Recuerda que cuando yo fui ministro de Relaciones Exteriores, ni siquiera el embajador de Venezuela quería reunirse conmigo. Y yo le dije, el presidente sabía que no, vamos a mantener relaciones con Venezuela de Estado a Estado como corresponde, porque si no paralizamos todo. Pero yo nunca tuve ningún encuentro bilateral de reunión, nunca recibí la Cancillería del embajador de Venezuela. Es que tenemos que tener principios, pues. Si tú no eres un canciller, coherencia, por lo mismo que fui coherente, como sabes, yo me fui del gobierno, porque hicimos una cosa muy importante que fue restituir nuestra buena vinculación con Marruecos, desconociendo, rompiendo con la autoproclamada República Árabe Saharaui, ¿no es cierto?, aliada de terroristas, que Béjar, Maurto, Irlanda habían, ¿no es cierto?, creado las condiciones para que el Perú mantenga relaciones. ¿Cómo era posible eso? Eso no es serio. Lo rompimos porque la diplomacia, Rumi, tiene tradición, la peruana tiene tradición de respeto y de coherencia, y por eso lo hicimos. Y como no les gustó a sectores de la ultraizquierda peruana lo que estaba haciendo Rodríguez Mackey, entonces se fueron con todo. Entonces, cuando lo hizo la derecha, se quedó callada, ¿no? Porque pensaban que yo me había subido un carro, como esos que suelen haber sus revistas en la historia. Fui consecuente con lo que así decía, e hicimos lo que viste, y la ultraizquierda se fue encima. Como pasa en un país lamentablemente polarizado, cuando uno hace las cosas bien,
tiene que hacerlas claramente de frente como corresponde, y eso fue lo que hicimos. Como académico, ¿usted cómo puede analizar la situación política del país en ese sentido? ¿Cómo está trabajando el gobierno de Dina Boluarte? A nivel global. Sí, a nivel global, a mí me da mucha pena que el Perú no sepa exponenciar sus enormes cualidades como Estado-nación. Somos un país rico por donde lo mires, y me preocupa mucho que nos produzca la segunda prosperidad falaz, como decía Basadre, la primera, la del guano, el salito, el chorreo, y no se hizo nada, no compramos ni siquiera un barquito para enfrentar a un Chile que se armaba. Nosotros, en esta etapa, seguimos en pugnas. Yo hablo más que el de gobierno de la señora Boluarte, hablo de esta etapa de 15, 20 años, que tenemos precios altos, los metales altos, vamos creciendo económicamente, la moneda peruana es una buena moneda. Alguien decía que se iba a venir una oleada migratoria boliviana. ¿Usted qué opina de eso? Yo les dije, por favor, seamos claros, tenemos una moneda muy fuerte en comparación a las que hay en la región. Entonces, pero nuestras pugnas políticas, bueno, no voy a decir nuestras, las pugnas políticas, porque yo soy un académico, siguen en el país, y eso es muy lamentable, porque no se ve la verdadera agenda del país. Yo espero que el canciller Schaller, ahora que acaba de asumir, en verdad le dé un rumbo a la política exterior que no hemos tenido. Soy muy objetivo. ¿Cuál política exterior? Si la presidenta, cuando va, está en España o viaja a Europa o cualquier otro país, llega al aeropuerto y la recibe una cartulina que dice asesina. ¿Cuál política exterior? ¿Cómo frenas eso? ¿Dónde está la contingencia? La imagen del país, porque ella personifica a la nación. Eso no solamente para ella, sino qué es lo que pasa en el Perú. Todo eso hay que revertirlo con un trabajo detenido, muy profesional, que yo tengo mucha fe que se haga. De lo contrario, vamos a sucumbir, y eso es lo que no queremos para el Perú. Es canciller Rodríguez Baquey. Usted ha señalado con claridad que es necesario hacer una campaña para que no nos vean mal en el exterior. Sin embargo, como sabemos, la comunidad internacional saben que en el Perú lamentablemente han asesinado, con esa frase lo dicen, a 49 peruanos durante las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte. Se trata de una campaña para que la comunidad internacional no sepa lo que ocurrió en el país, o qué sugiere usted que se debería hacer en todo caso para que esa situación tan complicada por la muerte de estas personas lamentablemente no nos salpique. Mira, yo siempre, cuando tocan temas como este, recuerdo lo que hizo Fujimori en el año 95 con el tema de Ecuador. En el año 95, durante la guerra del Alto Cenepa, ya los países pensaban que nosotros éramos abusivos contra Ecuador. ¿Y qué hizo en ese momento Alberto Fujimori? Creó las famosas comisiones y nombró embajadores extraordinarios que fueran por el mundo explicando en foros claves importantes, a capitales, etcétera, la realidad de las relaciones con Ecuador. Lo mismo hay que hacer ahora. Se nombró una comisión de constitucionalistas. ¿Dónde está esa comisión? Todos de primera, ojo, a todos de primera, yo los conté uno por uno. No, esto es una linda comisión, pero ¿y dónde está el trabajo de ellos? ¿Qué se ha hecho? Nada. Entonces, eso es lo que yo digo, ¿no? Tenemos que tener prospectiva y perspectiva para hacer las cosas bien. Entonces, debemos tener una estrategia para cambiar este rostro que se tiene, porque la verdad es un rostro que no nos corresponde. ¿Cómo no? Debe haber habido algunos casos aislados donde tendrá que haber mucha investigación, pero claro que sí. Pero de ahí a sostener que las Fuerzas Armadas, y la policía, etcétera, son asesinas, y por tanto quien los mandó la orden desde arriba, quien tiene comando y mando, que es la jefa de Estado, también lo es. A mí eso me parece una ligereza. Lo mismo le pasó a Fujimori. El caso de Barrios Altos de la Cantuta, ¿cómo no? Todos vimos jóvenes asesinados que condenamos. De allí a que el mandato fuera por Fujimori, oiga, ustedes mátenlos, tampoco. Entonces,
Todas esas cosas tenemos que decirlas bien. Justamente a Fujimori se le sanciona por autoría mediata, justamente. Mediata, Y es intelectual, justamente lo que en este momento se le podría de alguna manera ir rogar a la presidenta Dina Boluarte. No, yo justamente vengo diciendo en mis columnas, en todas partes, que yo no creo que sea eso, que eso me parece injusto. Porque también tendríamos que meter presos por esa preso, ¿no? Tendríamos que ajusticiar a Castillo, a Sagasti, A todos. Claro. Yo no creo. Cuando hay certeza indubitable de responsabilidad, Adolfo Hitler, que se liquidó de tiempo, es un ejemplo claro, que lo digo siempre en las clases, es otra cosa, ¿no? Pero, y eso tiene que ser aclarado, y tiene que haber estrategia para eso, pero hay mucho sesgo, pues. ¿Sesgo dónde? En la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Sesgo dónde? Hasta en la Corte Penal Internacional últimamente. Uno de los parientes del fiscal resulta haber sido familia de Nicolás Maduro. En la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que le hemos dicho hasta el cansancio, tiene el Pacto de San José de Costa Rica, que es un buen pacto, bien trabajado, pero ya no responde al Perú, pues tenemos que salir del Pacto de San José de Costa Rica, por favor. Ayer, anteayer, siguen muriendo gente, los matan. O sea, nadie toma el toro por las astas. Entonces hay mucho sesgo en el sistema interamericano por la Corte y ni hablar por la Comisión. Ya viste cómo vinieron al Perú alzados y la Corte osa, ¿no es cierto?, de enviarle comunicados al Perú para que no aprobemos leyes. Esto es una vergüenza Pero planetaria. salir de la Corte no nos colocaría en la misma situación de Cuba, justamente de Venezuela y otros países autoritarios. Pero por supuesto que no, Rumi, te voy a explicar por qué. El artículo 78 del Pacto de San José es muy claro. Es decir, el Estado tiene derecho a denunciar el pacto cuando quiera. Después de 5 años de que es vigente, bueno, ya pasó hace muchos años, y por 1 año de preaviso. Bueno, si está en el artículo 78, ¿cómo un país puede ser paria, ser sancionado? Eso es una engaña, muchachos, que se ha creado esa idea cundida de que en verdad vamos a ser sancionados. No. Ahora, yo sí creo en la supranacionalidad. Mi propuesta, que la vuelvo a decir en Radio San Borja, en el programa Altavoz, Estamos en Vital. en Radio Vital, es que, por favor, vamos de frente a crear un sistema judicial supranacional en el marco de la comunidad andina. Okay. Eso hay que hacer. Lo íbamos a hacer como canciller, era parte de mi propuesta de la patria andina. Entonces, con supranacionalidad allí, aplicamos la pena de muerte, que tanta falta hace en el Perú. Por favor, les tiembla la mano a los gobernantes. Y repito, no hablo solamente de este gobierno, de todos los gobiernos de los que yo tengo uso de razón política, jurídica, académica, que vengo diciendo, hay que hacerlo para poder ponerle coto que nadie Doctor, hace. usted, ¿cuál es la salida para salir del sistema interamericano de derechos humanos? ¿Denunciando al Pacto de San José o se puede rechazar y renunciar a la competencia contenciosa de la Corte IDH? No, nos salimos. A ver, muy buena pregunta. Jurídicamente hay que responderla. La Corte está amarrada al pacto. Eso es lo que no se explica. Como la Comisión. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es desaforarnos del pacto, porque el pacto dice en su artículo 4 que no podemos aplicar la pena de muerte, Aarón. Entonces, a pesar de que está escrito en nuestra Constitución. Claro, pero que nosotros, durante el gobierno de Fujimori se aprobó que sea también para el caso de terrorismo. Está así pintado en la pared, no se aplica. Entonces ahora mi presupuesto es que sea para los violadores de los menores de edad que mueren como consecuencia del ultraje. ¿Cuánta gente, Alisa, muere en el Perú por violaciones? Sino que ya ni se dice porque ya no impacta. En estos momentos se está impactando, claro, el tema forestal, pero ¿cuántas violaciones se están produciendo en el Perú en estos momentos? Por favor, seamos claros. O sea, ¿cuándo vamos a tener una mano fuerte, dura, en democracia? Nada que dictaduras, en democracia, con la Constitución en la mano, para cambiarlo. Eso hay que hacer en el Perú. Justamente usted acaba de publicar un libro, un texto, justamente doy el pase a mi compañero Aarón Salomón para su pregunta. Sí, usted elaboró un texto que se llama El hombre sin recambio, refiriéndose a Alberto Fujimori. ¿Qué tan importante fue
el gobierno de Fujimori al reincorporar el Perú en el mercado internacional, en el mundo. Los tipos trabajaba, los periodistas, sus enfoques para la parte del diseño, como corresponde. Fue muy importante Alberto Fujimori para la nueva mirada internacional del Perú. Los jóvenes que nos están escuchando tienen que saber que el Perú estaba prácticamente en la ruina económica y en la ruina de la paz. No había paz y no había una economía que nos pudiera sacar del ostracismo. Fujimori hizo eso. Éramos inelegibles, o sea, es decir, no te podemos contar porque no eres elegible. En el Fondo Monetario Internacional habían cartas de intención y ahí nomás quedábamos. La hiperinflación por los cielos. Llega Fujimori y cambia cualitativamente todo eso. Los años 90, el rostro del Perú de los 90 nos lleva a un espacio geopolítico que nadie miraba. Todo el mundo miraba Estados Unidos y Europa. Estados Unidos y Europa miró el Asia. Y ya está. Y la consecuencia de mirar el Asia fue que el Perú se incorporara a la PEC, que este año vamos a celebrar la tercera reunión, ahora en 2 meses. ¿Te das cuenta? ¿Quién hace eso? ¿Quién tiene una mirada prospectiva, un estadista? Pues, y reinsertó al Perú en el sistema financiero internacional. Nos hizo creíbles y empezaron a llegar otra vez la bonanza, las empresas a apostar por el Perú, porque en los años 80 y 90, hasta los 90, se fueron los bancos, se fueron el Banco de Tokio, el Banco de Londres, todo el mundo se fue. Pero lo que hizo Fujimori con una mano la borró con la otra, lamentablemente. Y justamente hablando de APEC, el presidente en ese momento, Alberto Fujimori, en Brunei, se va a Brunei, realmente con varias maletas. Sí, se señala con lingotes de oro, con mucho dinero de la corrupción. Y él renuncia por fax. A ver, yo dije de eso que Fujimori quebró la moral nacional. Así de frente. Él con Vladimiro Montesinos quebraron la moral nacional. Habían hecho muchas cosas buenas y eso estuvo muy mal. Pero en el balance sigo pensando que, como lo dije en mi columna de ayer, Leguía y Fujimori, comparándolo con Leguía, fue muy importante lo que hizo. He escuchado y he leído por el ex oficial mayor del Congreso, Chevasco, José Chevasco. Sí, que Fujimori mandó el original con su edecán y mandó por fax a pedido de él el texto de su renuncia. O sea, no es que renunciara desde allá por fax, sino que lo mandó con su edecán, que luego lo acercó como corresponde el original al Congreso de la República y que mientras ese tiempo pasaba, lo había mandado por fax. Esa es la verdad que hemos conocido por el ex oficial. Sí, el principal problema es que no se desarrollaron a cabo las reformas, la segunda generación de reformas, ¿no? Que se trata de un Estado pequeño pero eficiente, eliminar toda esta burocracia. Ese fue el problema. Por ejemplo, si hubiera privatizado Petroperú, otra sería la cosa, en ese momento, ¿no? De Petroperú, invítame otro día para hablar de ese muerto en vida, ¿no? Pero decirte que si algo hizo Fujimori, para no hablar del tema internacional, sino del tema interno, la presión tributaria. No teníamos presión tributaria. Con Fujimori, todo el mundo, hasta el ambulante, empezó oficialmente ante el Estado a mostrar lo que ganaba, daba cuenta de sus ingresos. Antes no, eran informales, entonces solamente muy pocos éramos los que declarábamos. Esa cultura de la presión tributaria, que fue muy importante para ensanchar la base con la que se hicieron muchas cosas en el Perú, las carreteras y otras cosas más, colegios, eso no se dice, pues ya hay que decirlo. Claro. Hay algo por el que se le juzga, hay mucha gente que se queja respecto a la privatización de varias empresas del Estado, llámese Telefónica y demás. ¿Qué es lo que opina usted al respecto? No, yo con todas las privatizaciones estaba de acuerdo, con la única que, por supuesto, jamás hubiera estado de acuerdo es con la educación. Porque quien viene de un colegio fiscal, inicial, primaria, secundaria, una universidad como San Marcos, hemos defendido y defenderemos a morir la gratuidad de la educación. Como se lo dije también en una columna
a Milei, a Javier Milei, que quería hacer lo mismo. La educación, cuidado con jugar con la educación y con la salud en los espacios que corresponda, porque finalmente el Estado tiene que tener, no puede desligarse, que son derechos intrínsecos que nos corresponden a los seres humanos. Ese concepto de la privatización aplicado durante la época de Fujimori, interesante, obviamente tiene sus pros y sus contras. Sin embargo, lamentablemente sabemos por historia también que ese dinero de la privatización lamentablemente no ingresó a las arcas del Estado. Se lo robaron, se lo llevaron, es parte de la, de la investigación que se le hizo a Fujimori en su momento. Eso ya es otro asunto, porque una cosa es la bondad de la privatización y lo segundo es lo que estoy diciéndote, la quiebra de la moral. El dinero se lo llevaron, lo robaron. ¿Se lo robaron? Sí, claro. Y entonces eso es corrupción. Eso es corrupción, como la que sigue habiendo en los últimos 25 años. Corrupción. Somos un país con gente corrupta. ¿Y por qué son corruptos? Porque nunca han sido educados, porque hay mucha ignorancia, porque piensan que llegan al poder y esta es la única que tenemos. O sea, no entienden lo que es la patria, lo que es el verdadero, la conducción del Estado-Nación. Por eso siempre digo, cuando estas cosas pasan, miremos el ejemplo de Singapur. No, ¿sabes lo que me dicen? Singapur está al otro lado del mundo, doctor, es otra realidad. Hágame el favor. La corrupción es la corrupción y se combate a ella con el derecho en la mano. Siempre para no caer como hacen, ¿no es cierto?, los ligeros que dicen que van a fusilar, van a hacer tal cosa u otra cosa, en actos marginales a la Constitución. Siempre debe hacerse con la ley en la mano. Hablemos de la captura de Abimael Guzmán. Ha sido tan complicado en ese entonces capturar a alguien tan organizado, con tanta gente infiltrada en todos los estamentos del Estado, y hoy en día no se puede capturar a Vladimir Cerrón, que hasta lo pasean en el cofre presidencial, se dice, se presume. Mira, yo creo que la detención y encarcelamiento de Abimael Guzmán fue un éxito rotundo de nuestra policía, del servicio de inteligencia y por tanto de quienes mandaban, hay que decirlo así, y fue una operación realmente de nivel. Creo que el trabajo de inteligencia en el Perú debe ser fortalecido. Nos falta un verdadero trabajo de inteligencia. Yo apostaba siempre incluso para que nuestra inteligencia sea colegiada, como el servicio diplomático, claro, y como los militares, ¿no?, que van ascendiendo, gente especializada y que tenga pues una dirección efectiva y eficaz a partir de su vinculación directa con el jefe de Estado, que es como debe hacerse el día de hoy. Así es. 7:53 de la mañana, ya estamos casi finalizando la entrevista. Sí. Sus palabras finales para despedirse de la audiencia. Pues muchas gracias por estar aquí en Radio Vital. Me siento muy contento de estar contigo, Rumi, Alisa y Aarón. Y bueno, hablemos siempre de estos temas porque la gente, sobre todo las nuevas generaciones, no conocen, ¿no es cierto? Porque no se pone en la palestra. Hay que decir las cosas como son. Fujimori fue un gobernante que tuvo cosas buenas y tuvo cosas malas, pero en el balance tuvo más buenas que malas. Y debe ser reconocido, no seamos mezquinos, demos ahora la vuelta a la página y sigamos viviendo en el país sin caudillismos, porque eso nos ha hecho mucho daño, sino pensando en proyectos, programas, que es lo que el país necesita. Sin terroristas y sin dictadores. Sin terroristas, pero de cajón. Y sin dictadores. Y sin dictadores, por supuesto, porque todo eso es muy malo. Gobiernos autócratas a veces los necesitamos, la gente no entiende que es autócrata, es un gobierno aquel que tiene carácter pero en democracia, con democracia, respetando los derechos humanos siempre, porque eso sí, los derechos humanos hay que respetarlos como corresponde, porque son universales, irrenunciables y nos pertenecen a todos, eso siempre en democracia y con la Constitución en la mano, se puede hacer, pero hay que tener la cultura política para ello. Muchísimas gracias por estar aquí en Vital, en Altavoz, gracias por estar en Tribu también. Estuvimos con Miguel Rodríguez Mackey.